Arquitectos, buenas tardes. Hoy el Colegio de Arquitectos cierra su ciclo de edificación en la categoría de edificación, precisamente con el curso de supervisión de obra en instalaciones eléctricas en vivienda. Ahora sí que con el ingeniero Efren Chapatorre, que nos va a hacer el favor de darnos esta plática. ¿Podrían dar el currículum, por favor, arquitectos? Sí, muchas gracias. Pues me permito presentar al ingeniero Efren Gustavo Chapa de la Torre. Él es ingeniero industrial electricista, egresado del Instituto Tecnológico Regional de Pachuca. Tiene un posgrado en Administración de la Producción. Cuenta con una unidad verificadora de instalaciones eléctricas. Está aprobado por la Secretaría de Energía. Tiene más de 20 cursos de capacitación y actualización, entre los que destacan la aplicación de normas de eficiencia energética y actualizaciones varias para las normas oficiales mexicanas. Es acreditado y aprobado en la NOM 01 CD 2012 en instalaciones eléctricas, NOM 07 ENER 2014 en eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales, y NOM 013 ENER 2013 en eficiencia energética en sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas. Bienvenido, ingeniero Efren. Adelante. Gracias. Bueno, si no tienen algún otro comentario que hacer, iniciaríamos con la ponencia, que no es más que pues dar algunos comentarios sobre instalaciones eléctricas y principalmente lo referente a obras. ¿Sí? Entonces, creo que a ver. perdimos su pantalla. Ah, sí, ok. Permítame. Listo. Ok. Gracias. Ya está listo. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, ahora sí. Iniciaríamos con supervisión de obras en instalaciones eléctricas de vivienda. La intención es hacer algunos comentarios al respecto. La intención también es que empiece a hacer los comentarios. En algún momento hacemos una pausa. Si por ahí tienen algo que relacionado, alguna duda o comentario, lo hacemos y continuemos con las siguientes partes, ¿sí? Sí, Y bueno, adelante. empezaríamos con lo que sería el marco legal y principalmente nos estamos basando en la NOM 001 CD 2012, instalaciones eléctricas, y donde es una norma de carácter obligatorio que debemos de cumplir aquí en México, ¿sí? Quise hablar un poquito de normas que son de carácter obligatorio y después veríamos unas de carácter voluntario. Y también quiero ver la importancia que tienen el trabajo que ustedes hacen. En este caso, saben ustedes que los municipios son los responsables de otorgar las licencias de construcción para el uso de los inmuebles una vez construidos. Y también son responsables de verificar que todos los proyectos cumplan con las disposiciones normativas vigentes. Ustedes, como tengo entendido, como directores responsables o corresponsables, son los avales de las licencias y que puedan constatar que todas las autorizaciones están bien. Entonces, esas dos partes había que tomar en cuenta, tanto la parte que ustedes tienen, como tomar en cuenta la norma oficial mexicana que les acabo de comentar, con relación a las instalaciones eléctricas. ¿Sí? Aquí en México, como les comentaba, existen dos tipos de normas que regulan la calidad de los productos y de los servicios. Las NOM, que son las normas oficiales mexicanas y que son lineamientos de carácter obligatorio. Y las normas mexicanas que las tenemos consideradas como NMX, cuyos lineamientos expresan parámetros o procedimientos de de materiales principalmente. Entonces, aquí había que diferenciar un poquito bien lo que sería una norma oficial mexicana
que es de carácter obligatorio, y una norma mexicana que es de carácter voluntario, pero que en un momento se vuelve de carácter obligatorio al nosotros querer hacer algún trabajo con esas características. Son como las normas ISO, que son de carácter voluntarias, pero que se vuelven obligatorias cuando nosotros queremos cumplir con algo. ¿Sí? Entrando ya en el tema de lo que serían las instalaciones eléctricas, quiero iniciar con algunas consideraciones. Y si hablamos de instalaciones eléctricas, estamos hablando, pues lógicamente se nos va la idea de conductores. Y al hablar de conductores, pues nosotros estamos hablando de aislar la parte que lleva la energía de lo que nosotros podemos tocar y de lo que nosotros estamos utilizando. Aquí les pongo el artículo 310.10a, que está hablando de aislamiento de conductores en lugares secos. Y los cables deben estar aislados de acuerdo a esto. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar prácticamente en los lugares secos cualquier tipo de conductor aislado que cumpla con la norma oficial mexicana. Y también podemos usar, ya cuando son lugares húmedos, determinados tipos de conductores de aislamiento. Principalmente en el caso de ustedes están más familiarizados con el THHN, THHW, THWLS, y prácticamente son los que más usan. Luego los LS, THW2, que serían los que regularmente usamos aquí en Pachuca y en la zona de Hidalgo. Si nos vamos un poquito a la Sierra y la Huasteca, y entraríamos en algunos conductores que deben de cumplir con un aislamiento porque son lugares mojados. Estos deben de tener una cubierta metálica que sea impermeable a la humedad, perdón. Y son del tipo THWLS, THW, THWWLS, que son los que más usan. Y en algunos casos ustedes han estado usando, a lo mejor, no sé, THWN-2, que son los más comunes que nosotros conocemos. Sin embargo, le estoy dando toda la gama que se pueden usar y que están incluidos dentro de esta norma. Lógicamente, aquí es donde entramos con las normas voluntarias. El conductor tendrá que cumplir con estas características de aislamiento si queremos usarlo en este tipo de lugares. ¿Sí? Otros lugares donde nosotros podemos usar son en los lugares expuestos a la luz solar directa, principalmente donde los usamos, en las azoteas, en los patios, en los jardines, y estos deben estar aprobados con resistencia a la luz solar. Estos deben estar recubiertos con materiales aislantes, tal como pueden ser el aislante normal, o incluso algunos traen cintas cubiertas para mejorar sus condiciones de aislamiento, y deben de estar aprobados y marcados con la resistencia a luz solar. O sea, si ustedes se dan cuenta, todos los conductores de marcas certificadas están quintados con el tipo de aislamiento en los que se pueden usar. Si ustedes usan algún conductor que no esté certificado, regularmente estos no vienen quintados y entonces, lógicamente, no se deben de usar en instalaciones eléctricas. Por eso quise empezar con las consideraciones de los conductores. Esto es en cuanto a aislamiento. Otra consideración que debemos tomar son las correcciones por temperatura ambiente. Y aquí le estoy mostrando una tabla de corrección de temperatura de acuerdo a los conductores. Aquí, si ustedes ven, en la primera columna tenemos la temperatura ambiente. Nosotros regularmente consideramos que no tenemos temperaturas más allá
ambientes, aunque últimamente sí se han rebasado, entre 26 y 30 grados. Y entonces nosotros regularmente, ¿qué es lo que pasa en casi todos los cálculos que he visto aquí? Es que no consideran el factor de corrección por temperatura. Pero si nos vamos a lugares más calientes, pudiera ser que rebasemos de 36 a 40 grados. Y entonces, si tenemos conductores de 60 grados, que son los que regularmente ustedes utilizan, que son conductores no mayores a un 0, tendríamos que afectar la ampacidad de ese conductor por el factor de temperatura. En este caso, si hablamos de 36 a 40 grados, a 60 grados, que es el conductor que normalmente utilizamos, sería degradarlo en 0.82%, este conductor. ¿Sí? Si habláramos de conductores más allá de un 0 y que soportaran temperaturas porque están quintados para 75, 90 grados, tendríamos que afectarlo por este factor de corrección de temperatura. ¿Sí? Entonces, es otra consideración que tenemos que tomar en cuenta al seleccionar nosotros nuestro conductor. Otra consideración que es importante tomar, y le estoy dando las referencias de las tablas en cada uno de los casos. Estas tablas se encuentran en la norma oficial mexicana relativa a instalaciones eléctricas. Son los factores de ajuste cuando tenemos más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización. Cuando tenemos menos de estos conductores, no se requieren afectar. Cuando tenemos 3 conductores, no se afectan. Pero cuando rebasamos más de 3 conductores, de 4 a 6, se tienen que afectar, en este caso, por un 80%. Y ahí nos vamos dando cuenta que ya afectamos, pudiera ser por un factor de temperatura, y también podemos afectar por un factor de ajuste por número de conductores que van en una canalización. Y así iría. Si debemos de 7 a 9 sería el 70%, de 10 a 20 sería el 50%. Ahí es donde considero que había que valorar si llevamos en una sola canalización esos conductores o metemos 2 canalizaciones. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, si llevamos más de 10 conductores en una canalización, se reduce la capacidad de conducción del conductor hasta un 50%. Vamos a decir un calibre 10 que soporta normalmente 30 amperes. En este caso, solamente soportaría la mitad. Estaríamos degradándolo al 15%. Y a continuación les voy a mostrar la tabla donde están las ampacidades permisibles de los conductores. Si ustedes se dan cuenta, podríamos entrar lo que más se utiliza, ustedes, a la de calibre 14, que en la tabla que corresponde serían 15 amperes y tendríamos en su caso que afectarlos de factor de corrección por temperatura y de factor de corrección por factor de agrupamiento si fuera el caso. En el caso del calibre 12, que soporta 20 amperes, tendríamos que hacer lo mismo, dependiendo del número de conductores que llevemos, de la temperatura ambiente que tengamos media anual, y se tendrían que degradar estos conductores de acuerdo a las capacidades que tengan. Ustedes regularmente se basan, les dicen, esta es la tabla del conductor y estos son los datos que proporciona el fabricante. Lo que nosotros podemos tener es más completa la tabla. Quise pasarles primero lo de los cables 14 y 12 y ahí están 10, 8, 6 y así sucesivamente hasta a 600 kcm. Y ahí pueden ver ustedes el tipo de conductor, ¿sí? Que soporta cuántos amperes de acuerdo al calibre que estamos mencionando. Está también la sección del conductor en milímetros cuadrados y el tipo de conductor que nosotros tenemos. Ustedes me pueden decir, bueno, si yo tengo un THHW de 75 grados y lo quiero ocupar, sí lo puedo ocupar, como se los decía.
y lo tienen que calcular a 60 grados. Entonces, en lugar de tomar la tabla de 75, lo voy a utilizar en la tabla de 30. Si lo voy a utilizar degradándolo por los factores que ya mencionamos, entonces utilizamos la tabla que corresponde, que en este caso sería la de 75, y degradarlo a lo que nos esté dando. ¿Sí? No sé si aquí tengan algún comentario. No, hijas, ahorita no hay comentarios. Bueno. Otro detalle que tendríamos que considerar son la identificación de conductores. O sea, de lo que habíamos hablado anteriormente son los conductores activos o que nosotros llamamos de fase. Nosotros ya hablamos de un conductor de puesta a tierra que normalmente nosotros lo llamamos neutro, y aquí viene la primera situación que regularmente no lo toman mucho en cuenta. Debe ser el aislamiento de color blanco-gris en toda su longitud. Y regularmente los conductores, que sí existe una gama de colores, llega hasta calibre 6, que son los que regularmente ustedes utilizan. O sea, 12, 10, bueno, 14, 12, 10, 8 y 6. No hay ningún problema porque los fabricantes lo hacen en toda la gama de colores. Entonces, las fases las podemos identificar con colores que sean diferentes a este. Más adelante vamos a ver cómo se identifica el conductor de puesta a tierra, que es el que nosotros conocemos como tierra física. ¿Sí? Los conductores de fase pueden ser de colores diferentes a esto. Regularmente las fases, ¿cómo las identificamos? De color negro, de color rojo o de color azul. Eso en voltajes de 220. En voltajes de 440 o 480, que nosotros conocemos, tienen otra identificación, que no es el momento de tocarlo porque regularmente se utilizan en la industria. De lo que les comentaba, se permite que los conductores de puesta a tierra del equipo, sean desnudos, que regularmente así los utilizamos, pueden ser cubiertos o aislados y deben tener un acabado exterior color verde, ¿sí? Así los tenemos identificados. Entonces, nos quedaría fases, podemos usar negro, rojo, azul. Neutro, podemos utilizar blanco o gris claro. Y la tierra física o puesta a tierra, que como ustedes puede ser desnudo o color verde. Creo que hasta aquí queda claro la identificación de los conductores. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos conductores podemos tener en una canalización? Cuando solo llevamos un conductor, podemos tener hasta el 53% de la sección transversal del tubo al que estamos hablando. Cuando tenemos dos conductores, podemos llegar al porcentaje de agrupamiento de 31%. Y más de dos conductores, nosotros regularmente manejamos máximo el 40%. Esto porque en algunos casos no se calcula y rellenan, retacan del conductor, no hay circulación, no hay enfriamiento y empiezan a tener calentamiento los conductores. Entonces, debemos considerar este porcentaje de utilización en las canalizaciones que nosotros metemos los conductores. No sé si hasta aquí hay algún otro comentario, por si no entraríamos ya con lo que serían las instalaciones eléctricas. No hay ningún comentario. Adelante. Entonces, aquí lo que tendríamos que considerar en una unidad de vivienda, algunas cosas que regularmente obviamos o que no las tomamos en cuenta. En algunos casos, tenemos que tener protecciones de personas con circuitos con protección contra falla tierra. Y esto me refiero en las viviendas. Y aquí lo dice el artículo 210, ¿sí? Un 8. El 210.52
nos dice en dónde debemos de tener contactos con ese tipo de protecciones en las unidades de vivienda. Y sí, todos los contactos en instalaciones monofásicas, que son las que regularmente nosotros manejamos, de voltaje de 120 volts, aquí pongo 120 volts, porque en algunos casos son voltajes de 110 y en algunos casos son voltajes de 127, dependiendo de cómo esté la fuente. O sea, la fuente me refiero al suministrador, que en este caso siempre, bueno, hasta el momento ahorita son Comisión Federal de Electricidad. Y nuestros contactos de 15 y 20 amperes, que son los que normalmente instalamos, en los cuartos de baño, en las cocheras y en los exteriores deben de contar con la protección contra falla tierra. No deben ser del tipo normal, sino deben ser con esta característica, con protección contra falla tierra. ¿Sí? Entonces, yo he visto en muchos casos que las viviendas no tienen este tipo de protección y ¿qué sucede? Es un riesgo para las personas que utilizan los contactos. Otra situación que veo en algunas habitaciones, en algunas viviendas, es que cuando los contactos estén instalados en los muebles de cocina, deben de poner los suficientes, y lo vamos a ver más adelante, para los equipos que se van a instalar. Y otro caso es que los contactos se deben de instalar a no menos de 80 metros del borde exterior de fregadero, y estos también deben de contar con protección contra falla tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo instalamos exactamente abajo del fregadero, va a ser un lugar donde le va a botar agua y podemos generar un gran riesgo. Un gran riesgo y que muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, en la cocina, como les comentaba, que es lo que estamos viendo, se deben instalar contactos, cuando menos 2, de 20 amperes. ¿Por qué? Porque en nuestras cocinas regularmente tenemos equipos de alto consumo, como puede ser la licuadora, como puede ser el horno de microondas. Y si los conectamos en la misma salida, en el mismo contacto, regularmente tenemos o bajo de voltaje o incluso hasta que se llega a botar la pastilla o se queman los fusibles, porque son dos equipos de alto consumo y que al sumar la carga, pues rebasan la capacidad que tiene el interruptor y lógicamente dañan la instalación. Entonces, lo recomendable es instalar 2 circuitos derivados de 20 amperes, cuando menos, en las cocinas. Si son cocinas muy grandes, o sea, casas muy grandes, pues tenemos que considerar algo más. Tenemos en la cocina regularmente refrigerador, horno de microondas, licuadora, extractor, y todo eso regularmente lo queremos conectar a veces con una extensión. Y esto no debe de ser. Cada salida debe de estar conectada al contacto correspondiente. Otra cosa, en los cuartos de baño, se debe de contar con protección contra falla a tierra y cuando menos instalar un circuito de 20 amperes. Esto respetando las distancias que les comentaba de los lavabos para poder conectar regularmente la rasuradora, la secadora, y que a veces estamos metiendo una extensión o un contacto múltiple y que llega el momento en que se calienta y que generamos un problema a la instalación eléctrica. Además de estos circuitos que ya estamos comentando, se deben instalar cuando menos 2 circuitos derivados para aparatos pequeños, o sea, para los aparatos que conectamos en la sala, en el comedor, en las habitaciones, en los pasillos, a veces en los patios, y como les decía. Y no los tomamos en cuenta. Entonces, lógicamente, cuando metemos un solo circuito de contactos,
pues saturamos y empieza a tener problemas nuestra instalación eléctrica. Otra de las cosas que regularmente no consideramos es que colocamos contactos y no definimos cuánto debe de tener una extensión máxima. Entonces, aquí lo que nosotros estamos pensando es que la separación de un contacto a la salida de un equipo no debe de ser mayor de 1.80 en forma horizontal. O sea, tenemos un equipo que vamos a instalar y no debe de estar a más de 1.80 de ese contacto. Entonces, cuando diseñamos una vivienda, debemos de pensar en eso para poner cuando menos en cada una de las paredes, dependiendo del tipo de vivienda que vaya a ser, dependiendo del tipo de uso que se le vaya a dar a esa habitación, cuando menos en las habitaciones o en los tendríamos que tener esta consideración. En el caso de los pasillos, podemos hacerlos un poquito más, más largos y nos podemos ir hasta 3 metros de longitud. Digamos, porque es el caso de que usemos una aspiradora y que va para allá y viene. Entonces, hasta 3 metros podemos tomar en cuenta para esta salida de contactos. No sé si hasta ahí tengan algún comentario en cuanto a los contactos, que es lo que hemos tocado principalmente. No, Inge, hasta ahorita no tenemos comentario. Bueno, ahora entraríamos en lo que sería una instalación eléctrica de una vivienda. Todo lo anterior que les he estado dando son como referencias para poder hacer un proyecto de una instalación eléctrica. Y bueno, partiríamos de la acometida. Seguramente todos entienden que es una acometida, que es el punto donde se conecta la red de distribución del suministrador, que normalmente es Comisión Federal de Electricidad, al punto de recepción de nuestro inmueble. ¿Sí? De ahí el punto es el equipo de medición en la acometida y el interruptor principal. De ahí, en algunos casos, tenemos lo que llamamos alimentador, que son los conductores de los circuitos que salen de la acometida y que llegan al dispositivo de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados. En algunas casas tenemos la acometida, tenemos el interruptor principal, entra un alimentador y llegamos a un centro de carga que tenemos en el interior. Regularmente lo ubican en la cocina o debe de estar en un lugar accesible, fácil de poder accesar a él para en el caso de alguna contingencia poder operar los interruptores. ¿Sí? Otro serían los aparatos que nosotros utilizamos, que son los equipos que usualmente utilizamos, que son normalizados y que están diseñados para realizar una o más funciones. Pueden ser una lámpara, puede ser un contacto, y de ahí puede ser algunos equipos como un motor, algún aire acondicionado, que son los equipos o aparatos que regularmente utilizamos en una vivienda. ¿Qué consideramos de esos equipos? Pues consideramos su carga eléctrica, que es la potencia instalada o demandada por ese circuito. Incluso puede ser un circuito que tenga instalado varios equipos, varias lámparas, podemos llamar, varios contactos, y que se tomaría la carga eléctrica de ese circuito como la suma de todos los equipos que se tienen en ese circuito. Nosotros consideramos, para efectos de cálculo de diseño, cargas continuas y cargas no continuas. Nosotros tenemos consideradas como cargas continuas cuando el equipo se instala durante 3 o más horas. Y cargas discontinuas cuando son equipos que se conectan menos de ese tiempo.
Y aquí nosotros tenemos circuitos derivados, que son los conductores de un circuito del dispositivo final de sobrecorriente, que normalmente es el centro de carga, a cada una de las salidas y que protege cada uno de esos circuitos. Y a su vez, esos circuitos derivados, tenemos circuitos derivados de uso general, que son circuitos que alimentan a dos o más salidas, que pueden ser alumbrado, lámparas, y que a su vez pueden estar conectados a algunos contactos o algunos equipos. Y cuando son circuitos derivados individuales, son circuitos o conductores que alimentan a un solo equipo, que pudiera ser en este caso una bomba de agua, pudiera ser un equipo de aire acondicionado. Algo que debemos de considerar es, una cosa es la carga instalada y otra cosa es el factor de demanda. Este factor de demanda nos va a indicar la relación de demanda máxima de todo el equipo instalado que tenemos, o si nada más queremos calcular una parte de la misma, de esa parte, y la carga total conectada del sistema. O sea, nosotros podemos decir, tengo una carga instalada de 1 kilowatt, por decir un número, que es la suma de todas las cargas que tengo, y una demanda que yo voy a considerar en función de la utilización de los equipos, que esta regularmente no puede rebasar o ser menor del 60%. O sea, si tengo 1 kilowatt de carga, regularmente lo que más podemos considerar sería multiplicarlo por 0.6 y sería el 60% de la demanda. Ese sería el factor de demanda, el 60%. ¿Sí? Nosotros en una instalación tenemos nuestro equipo de medición. Este pasa por la protección principal del circuito. Normalmente es un interruptor termomagnético, que es lo que ya estamos utilizando, pero anteriormente y en algunas casas se siguen utilizando interruptores de cuchillas que cuentan con fusible. Esto sería el interruptor principal, y que en algunas casas es la única protección que tiene, porque todos los circuitos derivados están saliendo de ese equipo, pero en la actualidad nosotros lo que hacemos es una vivienda y de ahí derivamos a un centro de carga. La función principal de esta protección es proteger contra sobrecorrientes y contra cortocircuitos, y además proporcionar un medio de desconexión principal para quitar toda la energía de esa vivienda. Después de esa protección principal, pasamos, que regularmente ya en la actualidad lo hace la mayoría de las viviendas y que así debe ser, a un tablero principal que lo conocemos nosotros como un centro de carga, y de ahí derivamos a los diferentes circuitos que se requieren. Y de ahí salimos con diferentes tuberías, con diferentes a veces calibres de conductor, hasta conectar a todos los equipos, tanto de alumbrado, de contactos, de fuerza, que es lo que nosotros conocemos como los centros de cargas, y qué es lo que debería ser de acuerdo a lo que hemos platicado anteriormente. Tendríamos que tener varios circuitos de contactos, cuando menos un circuito de alumbrado, o a lo mejor un circuito de alumbrado y contactos, dependiendo del tamaño de la vivienda, del tamaño del cálculo que nosotros hagamos de las cargas por circuito, y poder dividir la carga de toda la casa en varios circuitos para poder controlar nosotros
y evitar riesgos en la instalación eléctrica. Regularmente hay dos tipos de instalaciones en cuanto a los tipos, que son visibles, donde toda su estructura se encuentra en la superficie del techo, en los muros y pisos. Regularmente esto se utiliza mucho en las fábricas, en las industrias, en algunos comercios, pero en las casas regularmente usamos instalaciones eléctricas ocultas. Y toda la estructura se encuentra en el interior del techo, a través de canalizaciones, en los muros, en los pisos y también a través de canalizaciones, y que por lo tanto no las vemos. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado al construir este tipo de instalaciones ocultas, porque a veces ahí es donde están los daños y que no los podemos ver nosotros. Entonces, únicamente lo podemos hacer a través de pruebas a la instalación eléctrica. Entonces, ya hemos visto varias cosas y nosotros ahorita, todo eso que acabamos de ver, había que considerarlo para hacer un plano de una instalación eléctrica. No sé si aquí tengan algún otro comentario, alguna duda, o si no, ya pasaríamos a cómo estaría un plano de una instalación eléctrica. Ok, sí, tenemos unas preguntas. Nos dice Alejandro Rivera, ¿cuántos watts debe tener máximo un circuito? Perdón, no le entendí. ¿Cuántos watts debe tener máximo un circuito? Mire, ¿cuántos watts puede tener máximo un circuito? Depende de los equipos que vayamos a instalar y de la protección. ¿Sí? O sea, nosotros ahorita lo que hemos viniendo haciendo y que regularmente así se ha manejado son que los circuitos de alumbrado sean máximo para equipos de protección de 15 amperes. Y lo de fuerza, que pudiéramos decir los contactos, serían máximo de 20 amperes. Estamos hablando de un circuito monofásico derivado. Entonces, con esto tendríamos que calcular hasta qué capacidad podemos tener. Y de esto, bueno, lógicamente tendríamos que ver, dependiendo de las cargas, si son continuas o no continuas, con qué consideración vamos a hacer. ¿Sí? Porque cuando son cargas continuas, tendríamos que tomar la consideración del 125% por los arranques y paros, vamos a decirlo así. Y cuando son cargas no continuas, a lo mejor lo dejamos al 100%, ¿sí? Para efectos de cálculo. No sé si queda algo más. Sí, Noel Leopoldo nos dice, ¿cuál es en un laboratorio de cómputo, cuál es el factor de demanda? En un laboratorio de cómputo, yo me iría a valores muy altos, no menores al 80%, porque los equipos todos están instalados. Y ahí si lo bajamos, pudiéramos tener problemas de conductores. Podríamos tener problemas de calentamientos. Yo, para hacer el cálculo, en este caso, lo manejaría al 100% y ya para hacer los factores de demanda, sí lo pudiera bajar. Pero para efectos de cálculo, tendría que manejarlo al 100%, tanto de circuitos derivados como de alimentador, de ese laboratorio. Ok, perfecto. También otra pregunta nos dicen, ¿en una cocina puedo tener un circuito de 30 amperes? No, por eso le estoy diciendo, les dije, los circuitos de contactos, no de alumbrado, de contactos de una cocina deben ser máximo de 20 amperes. ¿Por qué? Porque los contactos que nosotros compramos, si nos damos cuenta, en la placa de datos dice de 15 amperes y otros que son los que debemos comprar, son 20 amperes. No existe en el mercado contactos normales de 30 amperes, entonces estaríamos rebasando la capacidad del equipo, que en este caso es el contacto. Entonces, por eso les decía, son 20 amperes.
Hay algunas prácticas de que los meten de 30, pero ahí vamos a tener el riesgo de calentamiento tanto de conductores como de equipos. Ok, perfecto. Otra pregunta dice, ¿cuándo elegir tubería conduit galvanizada y cuándo de PVC? Bueno, ahí regularmente la tubería galvanizada se utiliza mucho para instalaciones visibles y PVC, que no me estoy refiriendo a la manguera, porque la canalización de PVC debe ser un material certificado. O sea, las tuberías también deben de estar certificadas. Y en algunos casos yo he visto que meten mangueras. Manguera que inclusive no es poliducto, sino son mangueras que venden en la calle y si ustedes la checan no tienen ni algo quintado ni nada. Nomás dicen que son de media, de 3/4 o no sé. Y no tienen ninguna certificación. O sea, no garantizamos su instalación. ¿Sí? En este caso, los equipos eléctricos tienen una certificación y ustedes chequen en un cable, chequen en un contacto, en una lámpara, traen un certificado de cumplimiento y lo deben de tener. Entonces, en instalaciones visibles es recomendable, no es una obligación, utilizar equipo no galvanizado, sino es tubo conduit, pared delgada y pesada, semipesado, y en la norma dice los usos permitidos y lógicamente pues, los no permitidos, ¿no? ¿Sí? Y en el caso del PVC, sí hay que checar porque hay diferentes tipos de PVCs, pero algunos no están certificados y no deben utilizarse. Y sí, regularmente, pues, si utilizamos PVC en instalaciones ocultas, es mejor porque si usamos el tubo conduit, que es para instalación eléctrica, no galvanizados, porque galvanizados es para otro tipo de uso, tendríamos el problema de que se pueden ir deteriorando con el uso, con el tiempo. Ok, una última pregunta. Dice, la salida para bomba de agua, ¿qué amperaje es el ideal? No, pues la salida de la bomba depende de la bomba. Si es una salida de medio caballo, pues el equivalente a la corriente que toma ese motor. Si es una bomba de 1 caballo, pues la corriente que corresponde a ese motor. Sí, no es que recomendable. Aquí el detalle no debemos de tomar en cuenta como salida de alumbrado, sino tenemos que tomar en cuenta el tipo de lámpara que vamos a instalar. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, miren, un motor de medio caballo que toma 373 watts, regularmente son 6.5 amperes que toma. ¿Sí? Entonces, con eso tendríamos que calcular el conductor con 6.5 amperes para ver qué conductor va a llevar, ¿sí? Y qué protección corresponde. Ok, perfecto. Y otra pregunta, ¿cuál sería el factor de demanda para una cafetería? Mire, hay unos factores de demanda que maneja la norma en algunos lugares como restaurantes y esas cosas, pero una cafetería como tal, no, porque no sé qué tipo de equipos van a instalar, pero por ejemplo, regularmente ahí instalan cafeteras que son mayores incluso que a la capacidad que consume un horno de microondas. Entonces, ahí tendríamos que irnos al 100% y serían equipos que están conectados por más de 3 horas y yo no me metería en hacer algún factor porque sería muy riesgoso. A lo mejor en otro tipo de cosas sí, pero en la cafetería lo más que se tiene son este tipo de equipos de alto consumo y tendremos alumbrados. Tiene pocos contactos para equipos pequeños, entonces casi siempre va a ser un factor del 100%. Es un comentario adicional. Esto no debe ser así, pero hay factores dentro de la norma que nos dicen de algunos lugares, no como tal, así, cosas específicas, ¿sí? Dice, habla de bancos, habla de comercios y esas cosas, ¿sí?
Ok, seguimos, Inge. Sí, bueno. Aquí, para poder revisar una obra, al menos yo así lo entiendo, tendríamos que tener mínimamente un plano de la instalación eléctrica. Y ese plano, ¿qué debe de contener? Una acometida eléctrica para saber el punto donde nos van a dar el servicio el suministrador, porque hay veces que decimos, bueno, yo lo voy a poner aquí en la cocina, mi centro de carga, pero ¿cómo voy a llegar de la calle a mi cocina? Y la acometida, de acuerdo a la ley, debe de estar en el límite de predio, que es donde nos la da el suministrador, en este caso Comisión Federal. Entonces, debemos de ubicarla, porque a veces lo ubicamos y ¿qué crees? Que ahí está la cochera. Pues lógicamente no se puede. ¿O qué crees? De ese lado no hay equipos. Cámbiate del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, tenemos que identificar cómo vamos a recibir la energía del suministrador. Y tendríamos que hacer una visita a la obra para ver cómo podemos obtener. En estos casos hay acometidas subterráneas, los nuevos desarrollos casi ya todos lo tienen, o en las calles, si todavía hacemos alguna instalación en alguna calle de las que ya tenemos aquí en Pachuca, pues a lo mejor la acometida va a ser aérea. Entonces tenemos que pensar que es diferente una acometida aérea que una acometida subterránea. Y lógicamente tenemos que pensar dónde poner el mulete de medición que va a contener el equipo de medición y a un lado tendrá que tener la protección principal. ¿Sí? Otro factor que tenemos que considerar en cuenta y que ya lo vimos es la temperatura de operación. ¿Sí? O sea, ¿qué temperaturas vamos a tener en ese lugar? Tenemos que considerar el voltaje de suministro. También, ¿por qué? Porque regularmente si es una caja normal, pequeña, regularmente hablamos de 120 volts, pero si hablamos de una casa un poquito más grande, de una residencia, tendríamos que buscar que con 120 volts no nos va a dar, tendríamos que tener un servicio bifásico, que es lo que le llamamos, y la acometida pues va a ser diferente. Por eso aquí les digo tipo de acometida, porque a lo mejor es una acometida monofásica, a lo mejor es una acometida bifásica o a lo mejor es una acometida trifásica la que requerimos. ¿Y esto de qué va a depender? De la carga que tengamos calculada de todos los equipos que nosotros estamos considerando y de la demanda que vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? De ahí, bueno, ¿qué otra cosa tenemos que tener dentro de nuestro plano? Pues tendríamos que tener un cuadro de cargas y un diagrama unifilar, donde en el cuadro de carga vamos a decir cada uno de los circuitos, su capacidad en watts, el voltaje que va a estar, cada circuito, la corriente que va a tomar cada uno de estos, el calibre de conductor, la canalización, el cálculo de la caída de tensión, la protección que vamos a decir, y en caso de que hubiera un servicio más que monofásico, que sería bifásico, trifásico, tendríamos que considerar en qué fase lo vamos a conectar y cómo vamos a balancear. Y otra cosa súper importante es el diagrama unifilar, donde tendremos que indicar a qué fase va a estar conectado, en el caso de que no sea monofásico, cómo lo vamos a conectar, cuál va a ser su protección y qué carga va a tener ese circuito. En los casos de una casa muy pequeña, pues a veces no calculamos la caída de tensión, pero cuando son ya lugares más grandes, nosotros tenemos que considerar también la distancia de ese circuito para poderlo calcular y que no tengamos problemas en la instalación eléctrica. En este caso, pues vamos a tener los cálculos de cargas por circuito, donde tendríamos que poner lo que les acabo de decir, la corriente, el calibre del conductor, el diámetro de la tubería, la protección, el balanceo, la caída de tensión y los equipos que estamos considerando instalar. En la actualidad, nosotros vamos a la baja en cuanto a alumbrado. Hace muchos años poníamos regularmente focos de 100 watts, que eran incandescentes. Después llegaron los focos fluorescentes, bajamos, eran de 35, 25, y en la actualidad, ahorita, la mayoría estamos utilizando focos de LEDs que van de 10 a 15 watts y algunos hasta de menos, 3, 4 watts, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que es alumbrado, vamos a la baja. En lo que es fuerza, también tenemos equipos
más eficientes. Ustedes han visto los refrigeradores que ya traen hasta una etiqueta de eficiencia de energía, los aires acondicionados y la mayoría de los equipos ya son más eficientes. Sin embargo, hay unos equipos que todavía tenemos que sí consumen bastante energía. Y tenemos que tomar una lista de materiales a utilizar. Aquí es importante tener los materiales a utilizar porque aquí en México tenemos materiales, vamos a llamarle de primera calidad y que están certificados. Tenemos materiales que no tienen certificación, son un poquito más baratos, y tenemos hasta de otra procedencia que no son del país y que no entraron legalmente al país. Entonces, al instalar equipos que no están certificados y que ustedes no incluyan esa lista de materiales, se corre el riesgo de tener deficiencias en la instalación, tanto, les digo, de conductores o de equipos instalados, de canalizaciones, de protecciones, que yo he visto muchas protecciones, centros de carga de dudosa procedencia, vamos a llamarle así, y que no nos garantizan que la utilización de estos pueda ser efectiva de acuerdo a las características del material, y a lo mejor no cumplen con esas características. Por eso es importante, y yo considero que en un plano de una instalación eléctrica, cuando menos se debe de contener esta parte. Les voy a presentar ahorita un cuadro donde una instalación eléctrica está en más o menos la distribución. Ahí tenemos, si ustedes se dan cuenta, la entrada de la vivienda, la cometida, un cuadro general de mando de protecciones, así lo estamos llamando, los circuitos interiores, las cajas de conexión. Aquí hay circuitos interiores que estamos combinando y hay circuitos independientes, por ejemplo, lo de una lavadora, que es independiente y que únicamente va a servir para el cuarto de lavado. Aquí están también los interruptores o los apagadores que nosotros tomamos, y las tomas de corriente, que serían lo que nosotros conocemos vulgarmente como contactos, ¿sí? En la parte derecha está una secuencia de conexiones de una instalación eléctrica. Aquí es una instalación eléctrica exterior de una cometida aérea. Llega la cometida de la compañía suministradora, tenemos la famosa MUFA, que nos piden ciertas características que tenemos que cumplir, el equipo de medición, y adelante o en la parte de atrás o a un lado de donde está el equipo de medición, tenemos nuestro interruptor principal, que lo llamo como centro de carga. Hacia abajo, que es muy importante tomar en cuenta, la famosa varilla de tierra, que debe de estar conectada para todos los equipos puestos a tierra. Ahí es importante mencionar que la varilla, normalmente las varillas son de 3 metros de longitud. En la actualidad nos venden hasta de 1,50 y hasta de 75 centímetros, que regularmente no cumplen con la normatividad. Las varillas normalmente deberían de ser de 3 metros. Sin embargo, por el problema de que no se pueden meter, o el problema que representa en las casas pequeñas, se les ha autorizado, vamos a decir, por Comisión Federal, meter varillas de 1,5 metros. Pero más pequeñas yo no consideraría, porque es la forma donde drena cualquier falla y donde también tiene como referencia un cero, vamos a decir absoluto, contra voltaje que nosotros tengamos. Entonces, es parte de nuestra seguridad de la instalación eléctrica. Después del centro de carga, nosotros vamos y a través como de una tubería subterránea, y ahí de alguna forma les comento lo que ustedes decían, que en forma subterránea es más recomendable utilizar tubería de PVC. Llegamos a un centro de carga donde ahí tenemos varias pastillas para dividir nuestros circuitos derivados, y de ahí salimos regularmente a nuestros focos, yo le llamo focos ahí, a nuestro apagador para controlar ese foco y a nuestros contactos. Y si se dan cuenta, ahí estamos utilizando en unas partes tubería
metiendo dos circuitos y después derivamos a un solo circuito de estos. No sé si ahí tengan algún comentario. Sí, tenemos unos comentarios. Dice, en edificaciones con una vida mayor de 30 o 50 años y se ven bien las instalaciones o el cableado, ¿qué riesgo existe? Bueno, lo que no sé a qué se refiere a ver bien el cableado. Aquí lo que procedería en una instalación o cualquier instalación, ya vamos a decir, que se vaya a modificar, quiero entender que ese es el caso, tendríamos que hacerle pruebas a los conductores, principalmente, para ver si todavía su aislamiento es adecuado. ¿Sí? Ahora, el otro detalle de instalaciones con más de 30 años, y aquí en Pachuca hay algunas de menos, pero que anteriormente no utilizábamos la famosa tierra física, y que ahora en todos los equipos que se conectan a un contacto, tiene la punta para conectar el equipo a tierra. Entonces, si no la tiene, pues tendríamos que ponerlo y tendríamos que modificar la instalación. Pero una prueba que se debe de hacer es pues, checar si no tiene daños los equipos, no así que se vea bien. Y otra, pues probar la continuidad de los conductores y el aislamiento de los conductores principalmente, y checar que las protecciones sean las adecuadas, porque a veces se sigue usando el famoso switch de cuchillas, pero los fusibles ya no son los adecuados. Le pusimos el famoso puentecito, el famoso alambre, y eso pues está fuera de norma y corremos un riesgo muy grande. Entonces, había que revisar y hacerle pruebas a la instalación eléctrica para ver si todavía cumple con las condiciones que tenemos. Y lógicamente esto se hace cuando vamos, por decir algo, no estaba contemplada mi casa para un horno de microondas, no estaba contemplada mi casa para un cuarto de lavado donde voy a tener una lavadora, voy a tener una secadora, que son de altos consumos, y entonces sí tendría yo que revisar cómo voy a conectar esos equipos mediante un circuito derivado correspondiente. ¿Sí? Okay. No sé si... ¿Sí? Sí, adelante. Tenemos otra pregunta. Para un estudio, ¿es recomendable utilizar un circuito específicamente en esta área en cuanto a los contactos? ¿Cómo? No entendí. ¿Un estudio? ¿O cómo dice? Ajá. Dice, para un estudio, ¿es recomendable utilizar un circuito específico en esa área para los contactos? No necesariamente, porque quiero pensar que en un estudio es parte de, vamos a decir, una pequeña oficina de una casa, ¿sí? O un estudio de televisión, algo así. Entonces, no es necesario utilizar uno exclusivamente. Si van a conectar varias pantallas, si van a conectar un equipo de sonido, van a poner un aire acondicionado de esa parte, pues entonces sí, había que calcular lo que se va a instalar. Pero uno como tal, de una casa normal, vamos a decir, se pueden considerar los contactos como de uso general, y el alumbrado puede estar dentro del alumbrado de las otras habitaciones. Ok. Estefanía que nos dice, en cuanto a una cafetería, dice, las cafeteras son de 220 al menos, ¿van con instalación especial por cafetera? A ver, mire, bueno, quiero pensar, ahorita estamos hablando de las casas que regularmente son de circuito monofásico y máximo de un circuito a 220. Por eso no quise tocar la parte comercial o industrial, porque sí es un poquito más complicado y sí tendríamos que meternos en otros temas. Pero como ahí me lo está diciendo, está a 220 volts. Y regularmente una cafetera de 220 volts, por lo que yo entiendo, consume alrededor de 2000 kilowatts, 1500. Perdón, 1500 watts. No, 1500 watts. Entonces, sí es una carga considerable para la instalación eléctrica, y considero que serían equipos exclusivos para ese tipo de instalación. Si quiere, mire, ahorita lo vamos a tocar.
sería como el caso ahorita en la diapositiva que tengo. Estamos considerando un horno de microondas con un circuito específico para ese horno de microondas. Que sería el caso, en lugar de decir microondas, este horno de microondas que yo consideré consume 1400 watts. La cafetera estaría consumiendo algo así o más, y así se tendría que calcular, pero tendría que ser un circuito para ese equipo. Pero en este caso yo lo estoy considerando a 127 volts. Y la persona que lo está preguntando es a 220. Entonces había que considerarlo, la protección y el conductor, para esa corriente y para ese voltaje. Ok, perfecto. Adelante, seguimos y ahorita checamos las demás preguntas. Bueno, con lo que tenemos, lo que estoy presentando ahorita es un diagrama unifilar de una casa. Para los efectos que puse y por la carga que yo tengo considerado, que es una carga demandada de 7.23 kilowatts, consideré una acometida de 2 fases 3 hilos a 220 volts. ¿Por qué? Porque regularmente de 1 a 5 kilowatts, Comisión Federal da los servicios monofásicos. De 5 a 10 da servicios bifásicos y después de eso todos los servicios son trifásicos. ¿Sí? Entonces, por eso yo consideré ahorita en este caso una acometida, en este caso es subterránea, para una casa habitación, en 220 volts, 2 fases, 3 hilos, y después del equipo de medición, estoy proponiendo un interruptor de 2 por 30 amperes, que son los normales que utilizamos, con una capacidad interruptiva de 10,000, y estoy poniendo su varilla de tierra física. Este ya es para esquematizar el diagrama unifilar. Y estoy del interruptor principal al centro de carga que propongo ya dentro de la casa, un alimentador con 3 conductores del 10, un conductor del 10 desnudo y que van en tubería de 19 milímetros. De ahí paso al centro de carga, ¿sí? Y de ese centro de carga saco mis circuitos derivados. Aquí está un primer circuito derivado donde estoy conectando tanto lámparas como contactos, que esto va regularmente a las habitaciones, y estoy metiendo lámparas de 24 lámparas de 11 watts, que me dan un total de 264 watts, más 3 contactos de 180 watts, que me dan 540 watts. Con eso calculo ese circuito derivado, el circuito derivado número 1, que tiene un interruptor, y lo estoy haciendo con cable del 14, que tiene un interruptor de 1 por 15, y va conectado a la fase B. El circuito 2, que es el horno de microondas, que va conectado a otra fase, que esta sería la A, le estoy proponiendo un interruptor de 1 por 15, pero solamente estoy conectando el horno de microondas. ¿Sí? Por eso lo estoy dejando de 1 por 15, y por eso lo hice a propósito, para que ustedes vean que entre más circuitos tengamos, podemos reducir la capacidad de cada uno de los circuitos y podemos tener mayor protección. Si tengo una falla en cualquiera de esos circuitos, yo puedo aislarla rápidamente y toda la demás, la casa puede quedar con el servicio, sin que tenga que interrumpir todo el servicio de la casa. Entonces eso es lo importante de calcular y de hacer los circuitos derivados por zonas y tener la casa más segura, la habitación. Luego en el circuito 3 lo meto a la fase A y ahí tengo varios contactos, 12 contactos de 180, varios, y que van en varios lugares de la casa. Y ahí le pongo protección de 1 por 20 porque voy a tener muchos equipos conectados, entonces quedo protegido y a la vez puedo tener varios equipos conectados. Otro detalle, la lavadora. ¿Sí? Las lavadoras regularmente dicen, voy a poner una lavadora, pero luego por ahí se le ocurre, bueno, pero hay que ponerle la secadora, y la conectan en el mismo contacto. Entonces, por eso yo pongo una protección un poquito mayor, pero que es exclusiva para el cuarto de lavado. No pongo ni un contacto más, y si se dan cuenta, tanto en el horno de microondas que está en la cocina, como en la lavadora, estoy poniendo contacto con protección contra falla tierra, que es lo que al inicio les estaba yo comentando, que había que poner en esos lugares húmedos
ese tipo de protecciones. Luego, en el cuarto de baño estoy metiendo varios contactos. En la tina, aquí estoy metiendo una tina de hidromasaje que tiene 2 motores y que la estoy conectando en diferentes partes. Y ese quedaría como mi diagrama unifilar. De ahí de mi diagrama unifilar pasaría al cuadro de cargas. El cuadro de cargas no es más que los cálculos correspondientes a lo que plasmé en mi diagrama unifilar. Y aquí tengo el circuito que corresponde, el interruptor principal, el centro de carga y luego los circuitos derivados. ¿Sí? ¿Qué estoy conectando en cada uno de los circuitos? ¿Sí? ¿A qué tensión estoy conectando? Yo estoy alimentando hasta el centro de carga en 220 volts, pero después del centro de carga me estoy yendo con puros circuitos a 127 volts. ¿Sí? Y es el cálculo de la corriente que me está dando. La corriente, ¿cómo la estamos calculando? En función de la carga en watts, del voltaje, y nos da la corriente. Estoy manejando una distancia en metros del centro de carga a cada uno de los circuitos derivados, y ahí pongo el calibre de conductor de la fase, el calibre de conductor de tierra, el diámetro de la tubería que estoy considerando, la protección correspondiente y en cómo estoy balanceando la carga instalada de acuerdo a las 2 fases que yo tengo. Si solamente tuviera yo un circuito monofásico, pues solamente tendría una fase y no tendría por qué tener la fase B. Si fuera una casa más pequeña y un servicio monofásico. ¿Sí? No sé si aquí tengan alguna duda, algún comentario. No, Inge, seguimos. De todas estas 2 cosas que tenemos, hago un resumen de la carga total conectada. Tengo en alumbrado 24 lámparas de LEDs de 11 watts, tengo 19 contactos normales, tengo un horno de microondas, tengo una lavadora y tengo un contacto de una tina que estoy considerando una bomba, las bombas de medio caballo, de 373 watts. Hago mi suma, cuánto tengo en alumbrado, cuánto tengo en fuerza, y de ahí me salen los 7,230 watts que tengo instalados. De eso puedo tomar un factor de demanda para esa casa o lo puedo dejar con ese cálculo. Y lógicamente tengo la lista de materiales que estoy metiendo. Yo estoy proponiendo cable de cobre forrado THWLS de 75 grados, marca Condumex y su certificación. Es importante porque su certificación, por lo que les comentaba, porque hay marcas que no están certificadas y lógicamente no se debe de instalar ese tipo de materiales. El tablero, las lámparas de LEDs, el cable desnudo, las cajas de conexiones, los interruptores, los contactos contra falla tierra y los apagadores. ¿Sí? Esto sería lo que tenemos considerado. Y luego, por último, hago el balanceo. ¿Por qué? Porque tengo un circuito bifásico con 2 fases, la fase A y la fase B. Y tengo que tratar de equilibrar en ambas fases que queden lo más cercano posible al 100% de balanceo. En este caso, me da un desbalanceo de 3%. En una fase tengo 28.03 amperes y en la otra fase tengo 28.90, lo que me da un desbalanceo del 3% de la carga instalada. ¿Sí? No sé si aquí tengan algún comentario. Sí, tenemos algunas preguntas. Nos dicen, ¿cuál es el rango en watts de servicio monofásico, bifásico y trifásico para saber qué servicio necesito contratar? Miren, les comenté hace rato que normalmente Comisión Federal para dar servicios monofásicos los da de 1 a 5 watts, servicios monofásicos. De 5 a 10 watts regularmente los da en servicios bifásicos y arriba de 10 kilowatts normalmente los da en servicios trifásicos. En algunos casos, por necesidades del servicio, por decir algo, yo tengo un motor trifásico de 2 caballos,
pero tengo una carga instalada de 5 kilowatts, pues yo puedo pedir el servicio bifásico, pero lo tengo que justificar. Ese es un detalle con el suministrador, ¿sí? No es en función de la norma. La norma es de seguridad, ¿sí? Tanto de los bienes como de las personas. Y nosotros podemos calcular un conductor gruesísimo, monofásico, por decir algo muy grueso, con una corriente mayor y puede ser monofásico, ¿sí? Pero no es obligación que si yo tengo una determinada carga, tenga que ser monofásica, tenga que ser bifásica o trifásica. Esto mucho va a depender de los equipos de utilización, ¿sí? Si yo tengo, como les decía, un motor trifásico, pues necesito un servicio trifásico, ¿sí? Ok, otra pregunta. Nos dicen, ¿recomienda en una tubería mezclar circuitos de iluminación y de contactos? Sí, no hay problema, es lo que les decía. Incluso en el mismo circuito puedo llevar alumbrado y puedo llevar contactos, siempre y cuando no rebase la capacidad de ese circuito. Ahora, allí lo que tendríamos que considerar es, si llevo 4 conductores, pues ya se va a degradar mi conductor, como lo decíamos al principio. En lugar de tener ese conductor, por decir, calibre 10, que me soporta 30 amperes, al llevar 4 conductores, voy a tener que degradarlo al 80%. O sea, en lugar de ser 30, solamente va a soportar 24 amperes. ¿Sí? Si llevo más de 6, o sea, de 7 a 9, va a soportar solamente el 70%. ¿Sí? 7 por 3, 21. Si fuera un calibre 10 de 30 amperes, solamente puedo hacer el cálculo hasta 21 amperes, no más. Ese es el problema de llevar más conductores en una sola tubería. Y el otro factor es el factor de agrupamiento, lo que yo les decía. La sección transversal del tubo, ¿cuántos porcentajes se puede llevar? Ok. Otra pregunta, nos dicen, ¿qué opinión tiene usted sobre el cable que hoy día son de cobre con aluminio? Bueno, el conductor de cobre con aluminio, primero, que tenga certificación. ¿Sí? Porque es mucho más barato, más liviano, pero tiene algunas características. La principal que yo veo, ese es punto y aparte, o sea, es un comentario, es que el aislamiento que tiene no es del tipo THCW, aunque lo dicen, pero necesito que alguien me lo garantice. ¿Sí? Okay, O sea, por ejemplo, perfecto. con Dumex, sí me garantiza y me dice qué tipo, aquí están los aislamientos, ¿sí? Por ejemplo, THCW, THWLS. Esto es lo que tendría que cumplir ese equipo. Y lógicamente, había que ver la ampacidad de ese conductor, porque no es lo mismo tener cobre, que tiene una ampacidad o una capacidad de conducción determinada, a tener aluminio. Y el otro es a tener aluminio cobre. ¿Sí? En este momento que yo sepa, marcas reconocidas no existen. Sí existe quien lo está promoviendo, pero lo que yo pediría es el certificado de cumplimiento, que regularmente aquí en México lo determina ANSE. Ok, perfecto. Otra pregunta dice, cuando un antorchado queda mal realizado, ¿qué problema tenemos en un futuro? A ver, un entorchado cuando queda mal realizado, primero no se deben de hacer entorchados. Hay conectores para hacer los empalmes, se llaman capuchones, ¿sí? Ya existen. Antes sí hacíamos empalmes y se podía. Y cuando se hacen empalmes, también hay conectores rectos para cuando los cables no dan la longitud. Pero los empalmes, como le llaman, no deben de hacerse ni deben de quedar más que en cajas.
porque luego los meten en el tubo y el empalme queda a medio tubo. Ese es un riesgo muy alto porque son puntos de falla. Aun cuando esté bien hecho el empalme, aun cuando esté bien hecho el aislamiento, que regularmente eso se puede probar, probando el aislamiento de los conductores, y cuando hay un empalme regularmente da bajo aislamiento, porque no cumple con las mismas características del forro que tiene de fábrica al forro que nosotros le ponemos como cinta de aislar. Y los empalmes se deben de hacer en cajas o en registros, ¿sí? No deben de hacerse y después meterse, sino deben de hacerse en las cajas de registro. Y le digo, los empalmes en instalaciones pequeñas con cable 14, 10, 12, 6, 8, hay capuchones para hacerlo. Incluso cuando ustedes compran una lámpara, en la actualidad, las lámparas que venden así, para que uno las coloque, vienen con los famosos capuchones para hacer ese empalme. Y ese es el uso que se debe dar. Los empalmes anteriores que usábamos ya no se deben de utilizar, ya no se deben de hacer, ¿sí? Y las tiradas, por ejemplo, de los alimentadores deben de ser sin empalmes, solamente los registros si fuera necesario. ¿Sí? Permítame tantito, ingeniero. Perdimos la persona que estaba con las preguntas. Ok, no se preocupe. Permítame tantitito. ¿O quiere que continuemos con el otro? Si gusta, Inge, mientras recupero. Okay. Persona. Gracias. Ahora, ¿cómo concluimos esto? O sea, ustedes me decían de una supervisión de obra. Bueno, ustedes ya tienen el proyecto, ya tienen los planos, están muy bien hechos, cumplen con todas las normas habidas y por haber, pero ustedes van a realizar una visita a la obra. Entonces, lo que yo debo de llevar mínimamente son mis planos, mínimamente mi diagrama unifilar, mi cuadro de cargas, y ver para saber las trayectorias por dónde van. Entonces, lo que normalmente yo propondría es una lista de visita de supervisión a esa obra eléctrica, donde podríamos poner, yo así lo manejé, propietario, llámese razón social o nombre de la persona, la ubicación y la fecha de la visita. ¿Qué tendríamos que revisar? Pues lo que ya vimos, la cometida. La cometida, bueno, pues saber si está bien hecha para que ya esté la preparación para el equipo de medición, que tenga la base de medidor, que esté la varilla de tierra, que si es aérea, que si es subterránea, ya la preparación para que puedan llegar los cables del suministrador a ese equipo de medición. Y ahí donde digo criterio de aceptación o rechazo, pues ahí pudieran poner cumple con esto, lo que quieran, y si está conforme o no conforme. El interruptor principal, pues si es de la capacidad que dicen en su proyecto y si está adecuadamente instalado. Adecuadamente, pues a veces necesita terminales que debe estar conectado porque a veces dejan hasta los cables ahí medio mal puestos. Ni siquiera los dejan, salen puntas de los cables, etcétera, etcétera. El centro de carga, pues el centro de carga debe tener su alimentador desde el interruptor principal al centro de carga con los cables adecuados, los códigos de colores y, lógicamente, igual, las conexiones que estén adecuadamente y bien hechas. Y ahí tendrían que ver de qué capacidad es el interruptor principal, de qué capacidad son los circuitos derivados y si esos circuitos derivados están plenamente identificados y cumplen con lo que supuestamente dice el proyecto o con lo que dice el proyecto. ¿Sí? En alumbrado, pues ver qué tipo de lámparas o de luminarias están instaladas, abrir alguna caja por ahí, ver si están bien hechas las conexiones, ven si el conductor de puesta a tierra cumple, si está cumpliendo también con los códigos de colores, los contactos sería igual. En los contactos clásicos es que dejan el cable suelto de puesta a tierra y no aterrizan los gabinetes en caso de que fueran metálicos y a veces mucho menos ponen el conductor a tierra en el contacto. Lo dejan flotando o lo dejan conectado con los tornillos.
Y de los contactos hay una, vamos, yo le llamaría mala práctica, que tiran los tornillos con los que debe sujetarse el contacto y empiezan a poner pijas, que regularmente son pijas que no son ni para ese uso, grandes, puntiagudas, y que a veces a la hora de colocarlas perforan el aislamiento del conductor y llegan a propiciar alguna falla en la instalación eléctrica. Otros, pues yo llamaría como las bombas, como las lavadoras, y que pudieran tener un pequeño resumen de que se cumplió con esta supervisión. Yo propondría que si fuera posible hacer alguna prueba a la instalación, sería muy recomendable, pero ustedes van a decir, pues no hay energía, y yo les diría, bueno, hay equipos para probar sin energía, pero pues lógicamente la mayoría de las personas que hacen instalaciones no cuentan con él, ni para probar si el sistema de tierras es adecuado, ni para probar el aislamiento, ni para probar continuidad, y mucho menos polaridad de los contactos. Pero esto es una pequeña propuesta, y pues tomaríamos el nombre y la firma del propietario y el nombre de la persona que supervisó la obra. Esta, pues a lo mejor existen no conformidades y se tendría que hacer una segunda visita para corroborar si existiera alguna falla, que esta ya quedó subsanada. No sé. Todavía tenemos algunas otras preguntas. Sí. Una dice de Marco Muñoz, ¿qué quiere decir las letras G, F, C, I? Son conductor con protección contra falla tierra. Okay. Es en inglés. Sí. Correcto. Tenemos otra de Noé Leopoldo. Dice, cuando no sabemos qué conectarán en un espacio, ¿qué carga se le asigna al contacto para efectos de cálculo? Mire, normalmente se le considera para equipos pequeños y que no se sabe, o sea, para equipos pequeños. Si van a conectar una bomba, pues tendría que pensar les tendrían que decir, máximo puedes conectar una bomba de lo que yo calculé. Pero un contacto para equipos pequeños regularmente son 200 volts amperes. ¿Y por qué puse 180 watts? Porque son 200 watts, perdón, ¿sí? Por el factor de potencia que sería 0.9 y nos daría 180 watts. Son contactos normales. Ok. ¿Sí? Otra de Noé Leopoldo dice, ¿qué tipo de servicio tendría que contratar si mi carga total es de 18,000 watts? Pues mire, ahí sería un servicio trifásico. Normalmente no creo que le den un servicio bifásico en el suministrador, que es Comisión Federal. Son 18 kilowatts, perdón. Regularmente le dan un servicio trifásico. No creo que le den menos. Y ahí el problema es que en algunos lugares no existe ese servicio. Por eso yo lo que les decía, antes de hacer un proyecto, váyanse a ver la cometida, porque a veces no hay servicio y sí se los pueden dar, pero va sobre el costo de ustedes toda la infraestructura que se tenga que hacer externa. ¿Sí? Otra nos dice David, dice, ¿debe de estar balanceada la instalación? Sí, debe de estar balanceada. Le digo que lo más cercano al 100% de balanceo. O sea, la fase A, la fase B y la fase C, en caso que fuera trifásico, o fase A y fase B, debe de estar casi iguales, porque si no, el primer problema que vamos a tener es incremento de calibre de conductor, y después vamos a tener problemas en las protecciones también, y lógicamente también en la canalización. Al aumentar el calibre del conductor, pues es muy probable que se incremente el diámetro de la canalización o de la tubería. Ok. Y se recomienda que el desbalanceo no sea mayor en circuitos derivados del 3% y en total no mayor al 5%. Correcto. Martín Hernández nos dice, ¿considera correcto poner un tablero por nivel en viviendas de tipo residencial? No. Un tablero general y de ahí sacar los circuitos que sean necesarios. No considero, al menos que sea, por ejemplo, un comercio, sí, porque son diferentes niveles, ¿no?
O sea, se manejan diferentes formas, pero en una casa nosotros tenemos que ubicar un centro de carga donde sepamos y poder controlar todos los servicios desde ese punto. No sería recomendable. Yo no recomendaría que un centro de carga en la planta baja y un centro de carga en la planta alta, porque tendríamos que concentrar y tendríamos que sacar una cometida, luego un centro de carga y luego de ese centro de carga darle al segundo centro de carga o sacar 2 alimentadores de la cometida. Pero pues ya eso se nos va, para mí se me va a incrementar el costo. Ok. Dice Raimundo, nos dice, ¿podría apoyar con bibliografía para el cálculo? Para el cálculo para el cálculo, o sea, la bibliografía sería la norma oficial mexicana relativa a instalaciones eléctricas para que de ahí tomen las referencias. Bibliografía para realizar los cálculos en internet hay muchas, donde ustedes ponen cálculos de instalaciones eléctricas y les salen ya actualmente mucha información. Hace muchos años había el Becerril, que era el que considerábamos muchos, pero ahorita en la actualidad, entrando a internet, tiene mucha información, ¿sí? Correcto. Ya sería de tipo de cálculos, pues, cálculos de instalaciones eléctricas. Ok. Arturo Ávila dice, buenas tardes, ¿podemos contar con el número telefónico y correo electrónico del ingeniero Efraín Gustavo Chapa? Esa es una. Otra, Román Nava Hernández dice, Inge, en su ejemplo superó los 5 kilowatts, por Así eso es. un servicio bifásico en su ejemplo. Así es, por eso consideré un servicio bifásico en el ejemplo. ¿Sí? Ahí está un servicio bifásico, 2 fases, 3 hilos, 220 volts. Correcto. ¿Sí? Salvador Vargas nos dice, ¿en qué casos es obligatorio estañar los empalmes? Le vuelvo a repetir que se supone que ya no deben de ser empalmes y menos estañar, por eso en la actualidad debe de hacer los empalmes con capuchones, ¿sí? No es recomendable hacer empalmes. Todavía mucha gente lo practica. El problema del empalme es que aparte de que hay que soldar, vamos a llamar, yo no llamaría estañar, sino yo llamaría soldar, porque el estañado hay diferentes tipos de soldaduras de estaño, ¿sí? 60-40, o hay unas más pobres, que no me garantizan mucho la porosidad. Y después el otro problema es que el aislamiento sea el equivalente al forro que traía el conductor inicialmente. Y regularmente no lo vamos a lograr con las cintas que nosotros tenemos. Había que meterle a lo mejor una cinta termocontráctil, pero había que ver cuál es la recomendable para que el aislamiento fuera el equivalente al aislamiento inicial del conductor. Ok. Manuel, ¿tenemos algunas otras o ya serían todas? Creo que ya no tenemos más, así que. No, pues yo agradecerles que me Sí, hayan perdón, permitido. tengo unas todavía, perdón. Nos preguntan a partir de qué carga se requiere la verificación. A ver, mire, la verificación de la instalación eléctrica es para cumplir la norma oficial mexicana. Y hay un acuerdo que indica los lugares de concentración pública que requieren verificación de una instalación eléctrica. Eso lo pueden consultar. Así como le estoy diciendo en la página de internet, para ver qué lugares de concentración. Regularmente son los lugares de concentración pública que son comercios, que son industrias y los lugares que cuentan o que solicitan subestación eléctrica, o sea, los servicios en media tensión. ¿Sí? Ok, perfecto. Otra pregunta, dice, ¿qué equipo se requiere para hacer la prueba de aislamiento del conductor? Es un equipo que regularmente
es un medidor de aislamiento, pero regularmente lo conocemos como el famoso Megger. Megger es una marca, pero nosotros así, meguéame los cables, y es hacer una prueba de aislamiento. Aquí lo importante es hacer la prueba de aislamiento con el equipo adecuado, porque hay equipos para hacer pruebas de aislamiento, marca Megger, hay Kyoritsu, hay y muchas marcas más. Pero tendrían que, si estamos probando, dependiendo del voltaje de operación, es la prueba que hay que hacer. Porque no hay que meterle, meguéamelo nada más, pero ¿a qué voltaje te lo voy a meguear? ¿Sí? Por eso les decía yo que no todos cuentan con el equipo y la práctica como se debe de hacer. ¿Sí? Entonces, regularmente se maneja como meguear el equipo, pero meguear es por la marca del Megger, pero es un probador de aislamiento, así se llama, el equipo. Ok, perfecto. Otra pregunta, Gilberto Patiño nos dice, en el suministro de CFE, ¿hasta cuántos watts se cobra tarifa 1? ¿Hasta cuántos tarifa 2? Y si eso influye en el servicio que se contrata. Mire, de tarifas sí, ahí les voy a fallar un poquito porque las tarifas las da Comisión Federal, pero las tarifas de vivienda regularmente son monofásicas, bifásicas y hasta trifásicas, pero ahí no les podría decir porque al rato me van a preguntar los costos. Tampoco podría decirle de los costos porque ahí sí es con el suministrador. ¿Sí? Y así yo les podría decir, la tarifa, que yo les puedo decir es esta, y van a decir, no, porque hay diferentes tarifas. Aquí en Pachuca es una tarifa, en Baja California hay otra tarifa, en Monterrey a lo mejor es otra tarifa también, porque es dependiendo de cómo se suministra. Pero eso lo ve el suministrador. ¿Sí? Ok, perfecto. Nos dice, una pregunta, Inge, ¿podría repetir cómo salió los 180 watts en los contactos? Gracias. Así, miren. Regularmente un contacto monofásico para servicios generales se considera a 200 watts, ¿sí? Y nosotros consideramos que el factor de potencia al que estamos manejando esa instalación es de 0.9, entonces multiplicamos 200 por 0.9 y me da 180, ¿sí? Ok, perfecto. Una última pregunta. Dice, antes de terminar, ¿nos podría repetir la tabla de cálculo eléctrico, por favor? La tabla de cálculo. Ahí está. Ok. Ahí está. A ver, ahí está donde estamos diciendo el circuito, la descripción del equipo al que está conectado este circuito. ¿Sí? La carga en watts de ese circuito, que de dónde se saca, pues de la suma de los watts de cada uno de los equipos que se están conectando. La tensión en volts a la que se va a utilizar ese circuito, que en este caso tengo un alimentador a 220 volts, porque así solicité a Comisión Federal el servicio, pero ya mis circuitos derivados están a 127 volts, porque yo estoy dividiendo la carga en dos fases, ¿sí? De ahí saco la corriente, tengo la distancia en metros, de ahí tomo mi calibre de conductor de acuerdo a la corriente, tomo mi calibre de tierra, el diámetro de tubería, la protección que corresponda y el balanceo como lo hice. En este caso, no estoy despreciando el cálculo de caída de tensión porque son distancias muy cortas, ¿sí? Porque son distancias muy cortas, ¿sí? Por eso lo estoy considerando. ¿Sí? Sí, Inge. Y nada más un último. Nos dicen que cómo pueden tener contacto con usted por alguna asesoría o algún... Miren, ahí está mi correo electrónico, es egst4@hotmail.com. No sé si quieran que les proporcione mi teléfono. Si usted gusta, adelante, por favor.
Les doy mi celular, 771-1000, o sea, 130. 560. Ya no lo escuchamos al último. A ver, otra vez, 771, Sí, 1000, o sea, 130. sí, 560. ok. Tengo dos últimas preguntas que nos acaban de llegar. Nos dice Jesús Hernández, ¿a partir de qué distancia se considera el factor de caída de tensión? No, pues la caída de tensión se tiene que calcular de cualquier distancia. Siempre lo que estoy despreciando es porque son distancias muy pequeñas y por eso no lo calculo. Regularmente el máximo permitido de caída de tensión es del 3%. Ok, perfecto. Y la última pregunta es, ¿cuál es la carga máxima permisible a instalar o demandada por circuito? ¿Perdón otra vez? ¿Cuál es la carga máxima permisible a instalar o demandada por un circuito? No, pues es lo que les digo, eso es de acuerdo al cálculo. Si nos vamos a la carga, aquí en un circuito tengo 804 watts, en otro 1400, y con ese estoy calculando las corrientes. O sea, yo las voy a determinar, ¿sí? Yo las voy a determinar mis circuitos, ¿sí? Ok. ¿Ok? Ahora, mira, nada más como comentario, de las tarifas que me decía, las tarifas, por ejemplo, hay tarifa 1, bueno, estoy hablando de viviendas, ¿eh? Hay una tarifa 1 que es para lugares con temperaturas menores a 25 grados centígrados, que es regularmente como nos consideran a nosotros. Tarifa 1A para temperaturas mínimas en verano de 25 grados, 1B para temperaturas mínimas de 28, 1C para temperaturas medias de 30, 1D de 31, 1E de 32 y 1F de 33. Y dependiendo de eso, Comisión Federal define cuál es la tarifa que nos corresponde a cada uno de los lugares, ¿sí? Y lo tiene eso por divisiones. Comisión Federal se maneja por divisiones. Estoy hablando de tarifas domésticas. Hay otro tipo de tarifas comerciales, industriales, ya es otra cosa. Ok, perfecto. Nada más últimos comentarios. Nos dicen excelente ponencia. Gracias, Inge, excelente explicación. Felicitaciones al ponente, muy clara y fluida su ponencia. Solicito datos de contacto. Bueno, los acaba de dar. Y bueno, nos preguntan sobre la ponencia, sobre la presentación. Cuando terminemos los cursos de DRI6 y se entreguen las constancias de participación, en ese instante se les dará la información, tanto video como la ponencia, para que los consulten más adelante, ¿vale? Aquí, Edna. Muchas gracias, gracias a todos, ingeniero. Ahora sí que nos ha dado una explicación muy fácil de entender, muy ágil, precisamente, que esa es la intención, ¿no? Que luego tenemos esos detalles, ¿no? Que no lo hacemos muy rebuscado, pero el chiste es también acercarnos a la gente que lo sabe, y en este caso muchísimas gracias por esta explicación, que yo creo que fue de mucha ayuda para todos los arquitectos. Y pues por mi parte, pues muchas gracias por su tiempo, por su espacio, y quedo a la orden. Gracias, Inge. Arqui Manuel, ¿tendrás el reconocimiento del ponente? Sí, claro. Gracias. Arqui Rosario, ¿le podrás la lectura, por favor? Sí, con todo gusto. Dice, el Colegio de Arquitectos de Hidalgo, AC, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Efrén Gustavo Chapa de la Torre por su excelente ponencia en el curso Supervisión de Obras, Instalaciones Eléctricas, a favor de la actualización de nuestros agremiados. Pachuca de Soto, Hidalgo, a 15 de julio de 2021, firma arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, bienio 2021-2023. Ingeniero, nuevamente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por su apoyo y participación. Al contrario, muchísimas gracias.
Gracias a todos por estar con nosotros. Ahora sí que seguimos ya los últimos cursos de la categoría de planeación urbana y seguimos, ya saben, los lunes y los miércoles con capacitación continua. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por su Hasta participación. luego, buena tarde. Gracias. Buenas tardes.